Un saludo para todos ustedes. Vivo 10 es un software para análisis de información cualitativa y mixta, es decir, que también podemos agregar algunos datos, por ejemplo, sociodemográficos de nuestros entrevistados, y en este sentido sería un apoyo muy interesante para algunos procesos de investigación en el área de la salud, como lo hemos planteado inicialmente para esta presentación. Por ejemplo, si ustedes están familiarizados actualmente con el Plan Decenal de Salud, que se ha hecho con apoyo de un software cualitativo, pues verán que es realmente pertinente hacer uso de estas herramientas, sobre todo cuando tenemos grandes cantidades de información, o así no tengamos grandes cantidades de información, por lo menos para sacarle provecho a esta recolección que hacemos en campo, que requiere un esfuerzo bastante alto y que también nos brinda o nos genera unos retos adicionales a la hora de ir a hacer un análisis de esta información. Entonces, básicamente En Vivo es una herramienta que busca apoyarnos, que de entrada pues decimos no hace el análisis cualitativo, no puede hacerlo porque pues el fundamento es mucho más interpretativo, pero sí nos apoya en tareas que pueden llegar a ser muy manuales y que pueden también exigir mucho tiempo de parte del investigador en cuestiones de organización, en cuestiones de manejo de datos y no necesariamente en el análisis, que es en donde se debería concentrar. Entonces aquí, pues si vemos que en salud literalmente el tiempo que ahorramos con apoyo de cualquier herramienta literalmente es vital, porque necesitamos tener resultados en tiempos realmente cortos para poder tomar decisiones, pues la idea es que podamos disminuir ese tiempo que invertimos en las distintas fases del proceso investigativo. Acá estamos abriendo la interfaz del programa. En este momento tuve que cambiar de equipo en un minuto, entonces acá me estoy ajustando a esta máquina nueva. Y en un momento ya podremos ver a través de un proyecto nuevo la interfaz del programa. Básicamente, En Vivo es una herramienta que nos permite trabajar con documentos de texto, por ejemplo, con entrevistas, con grupos focales, con información documental. En el caso de los formatos o formularios, que en la salud son muy frecuentes, ese registro en formularios que contienen preguntas abiertas y cerradas o campos de comentario y descripción, nos permitiría trabajar con estas tablas de datos que tienen pregunta abierta y hacer un análisis conjunto de los dos tipos de información. Entonces podemos trabajar con textos, podemos trabajar PDFs, podemos trabajar tablas de datos con pregunta abierta, audio, video, fotografías. Tengo conocimiento de que en algunas universidades, en las facultades de medicina, por ejemplo, se hacía grabación en video de las prácticas que se hacían con los estudiantes para después retroalimentar las diferentes respuestas que ellos habían dado a los problemas planteados. Entonces, hay unas alternativas bastante variadas para analizar información de distinto tipo con una sola herramienta. Básicamente, todo lo que no podemos llevar a un software cuantitativo, todo lo que no sea información, o más bien todo lo que sea información no estructurada, podría ser analizada aquí. Y pues un componente también muy interesante de manejo de información bibliográfica gracias a las herramientas que tenemos para manejo de texto. Aquí vamos a crear un proyecto nuevo. A diferencia de otros programas para análisis cualitativo, yo no tengo que preocuparme
por saber en dónde queda guardado mi proyecto. En este caso está en mis documentos, pero no estoy obligada a guardar el proyecto junto con los documentos originales. Realmente el proyecto es totalmente independiente. Va a incorporar los archivos que yo voy vinculando y de esta forma lo único que transportamos es un solo archivo que contiene toda la información. Como les decía, si ustedes durante el transcurso de la presentación tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden enviarla a través del chat para estar pendientes. Esta es la interfaz principal del programa. Básicamente va a tener un menú de navegación y una cinta de opciones que busca ser muy amigable para el usuario. Entonces, en este caso vamos a tener la posibilidad de trabajar con un menú gráfico que sería muy similar a lo que conocemos en nuestros programas de Office. Entonces aquí podríamos visualizar las distintas pestañas de la cinta de opciones, opciones que se van a activar en el momento en que sea pertinente. De lo contrario van a aparecer en gris la mayoría de las veces. En este momento vamos a traer algunos datos externos, por ejemplo, unas entrevistas transcritas. La manera de preparar estas entrevistas para el programa sería que cada entrevista o cada grupo focal fuera una transcripción independiente, o sea que cada uno sea un documento para que él pueda hacer referencia a lo que serían los casos. Aquí podría hacerlo masivamente. Pueden estar en formato doc, en formato RTF, esto no tiene ninguna incidencia. Y en este momento lo que él va a hacer es una copia de estos archivos. De hecho, yo los archivos los podría tener en cualquier ubicación de disco, en una USB, en un Dropbox, y perfectamente los podría incorporar sin tener ningún problema de conexión. Cuando ustedes tienen sus entrevistas acá, en este caso, podrían generar carpetas para organizarlas. Entonces, por ejemplo, aquí puedo decir que estas son mis entrevistas. Si voy a traer posteriormente otro tipo de archivos y podría organizarlas en esta carpeta tal como haríamos en una interfaz de Windows. La forma de hacerlo sería a través del arrastre y soltar sobre la carpeta correspondiente. Aquí tenemos la carpeta de nuestras entrevistas. También podríamos clasificar a nuestros entrevistados de acuerdo a sus características sociodemográficas. Entonces, en este caso en vivo es un software que está diseñado para análisis de tipo mixto, es decir, que esas variables sociodemográficas iniciales las podemos manejar aquí en relación con la información cualitativa. Es decir, que podríamos, por ejemplo, generar una clasificación con datos de los entrevistados y dentro de esta clasificación agregar datos o atributos que serían el equivalente de, bueno, una variable en el mundo cuantitativo, atributos o características que nos permitan posteriormente comparar a estas personas. Por ejemplo, el sexo biológico, si es mujer, hombre. Si existiera alguna otra etiqueta se puede agregar de forma posterior y aquí podríamos agregar nuevos atributos como por ejemplo la procedencia de estas personas y agregarle distintos valores. Entonces, por ejemplo, Cundinamarca, estos son departamentos nuestros, Santander, Boyacá.
las distintas zonas del país. Y por supuesto, si aparecen nuevos valores, podríamos agregarlos de forma posterior. Por ahora vamos a dejar esta lista para el ejemplo. Esta es la parte como más cuantitativa del programa, por supuesto, porque estamos clasificando esos casos de acuerdo a los datos sociodemográficos que usualmente recogemos cuando hacemos nuestras entrevistas o cuando eh, tomamos información de distinto tipo con las personas en campo para un tema determinado. Una vez hemos agregado estos recursos, o estas clasificaciones de recursos más bien, podemos indicar cuáles son los documentos que se clasificarían allí. Entonces yo puedo seleccionarlos masivamente, todas las que son entrevistas, y agregarlas a esta clasificación de datos de los entrevistados. Si vamos a las clasificaciones, aquí podríamos asignar manualmente los datos, o si ustedes tienen una tabla con los datos de estas personas, una tabla en Excel previa, podrían traerla y en vivo automáticamente convertiría esta información a datos o atributos en el lenguaje en que lo maneja el programa. Vemos que aquí vamos a darle distintas procedencias. Sí, José Alfredo Escobar, buenas tardes. No sé si hay alguna pregunta, con mucho gusto en el chat estaremos pendientes. José Alfredo, esa sería una diferencia interesante con los software cuantitativos. En el caso de SPSS tendríamos que etiquetarlos como valores. Como este es un software cualitativo, realmente no necesitaríamos hacer esa codificación, no sé cómo lo llaman ustedes en la parte cuantitativa, no necesitaríamos hacer ese equivalente a números, sino que directamente trabajaríamos con la etiqueta tal cual, en este caso hombre, mujer, procedencia, etcétera, porque es un trabajo más cualitativo. Realmente lo que él nos va a dar es la posibilidad de generar algunos cruces de información interesantes o unos descriptivos básicos que requerimos para la parte cualitativa. Pero la idea es que no tengamos que irnos a Excel o irnos a SPSS o a Stata para hacer un descriptivo tan básico. Entonces, en este caso, por ejemplo, si quisiéramos organizarlos con todo gusto, José Alfredo, si quisiéramos organizarlos o quisiéramos ver cómo va esta distribución por sexo, podríamos visualizar y pedirle que grafique los recursos por valor del atributo. Entonces, en este caso, tendríamos la posibilidad de visualizar cuál es la distribución, incluso al igual que en Excel, si le decimos que limpie los datos acá para que no me aparezca el no asignado, tendríamos distintas opciones gráficas sencillas para visualizar nuestra información. Esto tiene otra razón de ser. Digamos, por supuesto, la vocación no es tan cuantitativa, sino precisamente permitir el manejo de lo que llamamos métodos mixtos. En este caso, la funcionalidad importante que tendría acá esta distribución sería la posibilidad de conectarlo con los documentos reales. Es decir, que si ustedes hacen doble clic sobre el valor hombre, doble clic, lo que haría es filtrarnos los casos para entrar a trabajar de forma cualitativa con esta información. O en el caso de las mujeres, igualmente, quiénes son los que cumplen con esta condición y poder visualizarlos. Desde aquí podríamos, entonces, estas son estrategias de organización. Una son las carpetas, que es una organización muy básica, y la segunda forma de organización de la información son los atributos, que bien podríamos crear de forma manual o incorporarlos a través de una tabla de Excel.
Una vez tenemos nosotros nuestra información aquí, cuando abrimos uno de nuestros documentos, tenemos la posibilidad de hacer un análisis cualitativo clásico de esta información. Básicamente se va a transferir lo que hacíamos de forma manual antes con colores, con subrayados, recortando la información. Podemos hacer una selección y agregar categorías a esta información. Como les digo, la interfaz trata de hacerlo, equipararlo al procedimiento que hacíamos manualmente, pero en este caso lo vamos a hacer con apoyo de un software. Entonces, si me permiten, yo voy a agregar aquí unas categorías asociadas al texto, por supuesto. El primer ejercicio sería muy interpretativo. Entonces, por ejemplo, está la relación con el padre. Estas son unas entrevistas sobre familias en condiciones de violencia. Entonces acá podemos categorizar como relación con el padre. Aparece también el maltrato físico. Entonces aquí está maltrato físico, relación con el padre, maltrato a la madre, por ejemplo. Y de esta forma, a partir de la lectura y la codificación, podemos ir enunciando algunas categorías que nos permitan resumir o interpretar el contenido de los textos. Por cuestiones de tiempo yo los estoy haciendo bastante rápido, son unas entrevistas con las que he tenido contacto por mucho tiempo, entonces las conozco más o menos bien. Entonces, en este caso, maltrato psicológico también. Entonces, podemos hacer todo el trabajo de reducción de la información a unas categorías de análisis que nos permitan resumir y comparar esta información. Básicamente ese sería el tema con esta información que es no estructurada. Aquí tenemos otro tema también importante en cuanto a los objetivos de la investigación, el sentido con el cual se recogió esta información. Acá podemos seguir agregando nodos, incluso de los que ya teníamos. Ustedes ven que cuando yo digito el nombre de la categoría, lo que va a hacer el programa es invitarme a reutilizar las categorías que ya tenía, porque esa es la idea de poder hacer comparaciones. Digamos que este es el proceso más complejo para el investigador cualitativo y en el que invertiríamos, por supuesto, más tiempo. La ventaja que va a tener el hecho de que hagamos este proceso con apoyo de un software es que estas categorías de análisis van a segmentar la información. Ustedes se dan cuenta que en la parte superior ya él me está dando el indicador de que tengo 7 nodos y 8 referencias. Los nodos son el equivalente de las categorías de análisis y las referencias son las citas, los segmentos de texto que es seleccionado para asociar a estas categorías. Entonces, aquí, si yo voy a revisar, por ejemplo, los nodos, ustedes se van a dar cuenta que ya tengo una lista de categorías de análisis o una lista de nodos y que estos van a tener un indicador de acuerdo a su fundamentación. Básicamente, la fundamentación está dada en el número de casos, que equivale a los recursos, y el número de referencias que van a respaldar la existencia de esa categoría de análisis. Si fuéramos a reutilizarlo, por ejemplo, en otra entrevista, estas categorías de análisis que hemos creado
están disponibles para trabajar. Entonces yo puedo identificar acá la relación con el padre claramente y podría arrastrar el texto a la categoría para seguir haciendo esta codificación. Acá también hay un tema de maltrato físico importante y tenemos también, por ejemplo, el maltrato a la madre. Entonces ustedes pueden arrastrar la información para reutilizar estas categorías de una manera más efectiva y acá van a ir viendo la fundamentación que está asociada a dichas categorías. En este análisis clásico también podemos, por ejemplo, una frase que aparecía en la entrevista anterior, ustedes no necesitan salir del programa para cambiar entre documentos, van a ver que posiblemente necesitemos utilizar también algunas anotaciones, aclaraciones. Por ejemplo, esta entrevista se ha realizado en un contexto rural en donde esta frase tiene una connotación muy particular que valdría la pena ampliar. Entonces, el investigador o la investigadora podría agregar anotaciones propias a través de los vínculos a un estilo de pie de página más o menos. Entonces, esta entrevista fue realizada en área rural y podría entrar a ampliar un poco ese contexto cultural en donde pues la figura de la mujer se caracteriza como una figura mucho más fuerte y en teoría más autónoma, y eso enmarcaría un poco la frase del padre en este punto. Para dejar de visualizar, entonces podemos retirar aquí la anotación un momento y ustedes ven que él genera un subrayado en el lugar en donde se hizo la anotación. Básicamente las anotaciones serían el análisis extenso que hace el investigador y está separando totalmente lo que es opinión del investigador o análisis del investigador de lo que es la entrevista original para evitar que se mezcle esta información. Una vez hemos hecho esta labor, por supuesto, como les decía, es de las labores más fuertes de hacer, podemos fácilmente saber a qué cita está asociada una categoría. Con solamente un clic sobre esta banda de codificación, ustedes pueden confirmar a qué hace referencia o a dónde está asociada esta categoría dentro del texto. Igualmente, cuando ustedes revisan su lista de nodos, pueden generar fácilmente estructuras un poco más complejas de interpretación. Por ejemplo, aquí sería factores asociados a la violencia intrafamiliar y otro que sea concretamente, estoy creando aquí unos nodos libres que no están asociados a entrevistas, y el otro concretamente puede ser tipos de violencia intrafamiliar. Entonces tenemos estos dos nodos, los he asignado en letras mayúsculas para recordar que los estoy postulando como nodos de un nivel jerárquico superior o categorías de un nivel jerárquico superior que podrían agrupar a otras categorías. Yo, por ejemplo, podría decir que esta exposición a situaciones de peligro hace parte de los factores asociados, que todos los tipos de maltrato hacen parte de la violencia intrafamiliar, que el miedo, bueno, en cierta forma también podría estar aquí o podría estar en los factores asociados, y si voy a vincular o a caracterizar las relaciones familiares, podría agrupar otras categorías relacionadas que vayan surgiendo. La idea es que podemos generar estructuras, por ejemplo, el abuso sexual es un tipo de violencia, claramente, y podríamos generar estructuras mucho más organizadas que comienzan a complejizar y a expresar cuál ha sido nuestro esquema de análisis y cómo relacionamos las categorías de un nivel conceptual mucho más alto
con las categorías emergentes. No sé si hasta acá alguno de ustedes tenga alguna pregunta. En el chat vamos a estar pendientes. Cuando generamos esta estructura de codificación, una ventaja que tiene en Vivo es que nos permite sumar las citas de las categorías hijas, es decir, que podríamos decirle que reúna todas las citas de sus nodos hijos, que son Orlando López. Los nodos libres, no, realmente los nodos libres son aquellos que no están asociados a un texto, y lo que denominamos, digamos, en la teoría social como categorías emergentes, es un poco más lo que yo estaba haciendo acá. Por ejemplo, ustedes ven que ella directamente la palabra miedo la menciona dentro del texto. Eso sería emergente porque yo no lo tenía contemplado de forma previa, sino que lo he encontrado a partir de la lectura del texto. Más o menos el concepto sería como este. El ejercicio que yo he hecho acá es una categorización muy a partir del propio texto, pero podríamos tener unas categorías previas. Por ejemplo, estas categorías un poco más grandes podrían ser previas también, con mucho gusto. Entonces podríamos tener un listado de categorías que no han sido asociadas a los textos, incluso importarlas previamente, o también a partir de la lectura, como es un trabajo cualitativo, por lo general muchas de estas categorías van a surgir de manera emergente, como lo mencionaba. Él me permitiría entonces agregar aquí la codificación. No sé si alcanzan a ver ustedes aquí la opción de agregar la codificación de sus nodos hijos para cada uno de ellos, de sus nodos descendientes. Y de esta forma ustedes podrían hacer un análisis desde diferentes niveles. Por ejemplo, si ingresáramos a esta categoría, veríamos las 7 citas que hacen referencia a los distintos tipos de violencia intrafamiliar. Solamente para ver este reporte necesitaríamos un doble clic y de inmediato él traería las citas que hay para tipos de violencia intrafamiliar en todos los documentos. Yo estoy haciendo una pequeña muestra con muy pocos documentos, pero tenemos en este momento proyectos de hasta 200, 300 transcripciones, en donde igualmente este principio es válido. Como ustedes se dan cuenta, cuando yo abro este tema principal, que es tipos de violencia, me mostraría todos los segmentos de texto asociados a las distintas entrevistas que han sido marcados con las categorías hijas de tipos de violencia, y a la vez en las bandas de codificación podría ver qué elementos ocurren con estos distintos tipos de violencia. Es decir, que podría hacer un análisis al interior de esta categoría. En este caso, tenemos una ventaja importante con respecto a otros software, por ejemplo Atlas TI, y es que podemos recodificar o podemos refinar esa categorización directamente dentro de las citas. Estoy viendo un reporte que además lo puedo sacar muy fácilmente con doble clic, y si noto que olvidé agregar una categoría por algún motivo, por ejemplo, acá ella menciona algo muy importante que es el consumo de alcohol y había olvidado agregarlo, yo puedo codificar desde aquí, puedo agregar una categoría de consumo de alcohol o una categoría que haya tenido previamente. Esta es una de las formas de asignarla. Y esta categoría que he creado dentro del reporte quedaría inmediatamente asociada al documento original. Es decir, que yo aquí voy a tener el resumen de todos los documentos, 10, 15 documentos con citas asociadas a este nodo, y cuando yo recodifico dentro de este reporte, haciendo un clic sobre el nombre del documento, puedo ver que ya en el documento original tengo
una categoría que antes no había puesto, que era consumo de alcohol. Entonces, él funciona literalmente, en este caso, como una base de datos de esos textos en los cuales desde las distintas vistas podría seguir haciendo análisis. José Alfredo Escobar, ¿qué significaría la cobertura? Entonces, en este caso tenemos varios indicadores. Uno es el de recursos, que es número de documentos al que está asociado. El segundo es el número de referencias, que es número de citas. Y la cobertura tiene que ver con la importancia de esa categoría dentro de ese texto, más o menos el peso en términos de porcentaje, siendo el 100% el total del texto en caracteres y haciendo un cálculo sobre lo que yo he seleccionado. Por ejemplo, en mi caso, por acá del maltrato físico o del miedo, entonces lo que él revisaría es esta porción de texto a cuánto equivale dentro del documento total. Si la categoría aparece varias veces, como es el caso de tipos de violencia, que puede aparecer aquí arriba, que puede aparecer de forma posterior, entonces ese 100% del documento lo compararía con el equivalente de las citas que acumule esa categoría. Ese sería el porcentaje de cobertura que nos daría un indicador del peso de ese tema dentro del discurso de esta persona. Bueno, entonces, en este caso, podemos segmentar en categorías de análisis, podemos agregar anotaciones, las cuales podemos visualizar en cualquier momento, podemos manejar de manera visual un listado de nodos o de categorías, los cuales van a tener el resumen de nuestro trabajo de análisis y con un doble clic solamente podríamos ver todas las referencias que hacen las personas a un tema en particular o que se han seleccionado, se han interpretado de esta forma. Entonces, aquí tendríamos todo el resumen de los analistas. Podríamos trabajar en grupo, podríamos, por ejemplo, dividir temas, dividir documentos y posteriormente unificar esta información. De esta manera, pues es una herramienta muy interesante porque al hacer la fusión lo que haría es sumar las categorías que sean iguales, las va a fusionar tanto en nombre como en contenido. Una vez hemos avanzado un poco en esta labor, tenemos unas opciones de visualización que nos permiten navegar dentro de la información. Por ejemplo, si yo tomo la categoría tipos de violencia intrafamiliar o una categoría un poco más concreta como maltrato físico, con las opciones de exploración puedo pedir un grafo es una representación tipo mapa conceptual, tipo mapa mental, que me va a representar muy rápidamente las relaciones que aparecen en esa categoría. Entonces aquí vemos que maltrato físico está asociado a dos documentos. En este caso me hablaron de maltrato físico Víctor y Marta en particular. Entonces, de esta manera podría explorar la información de una manera bastante amigable e incluso ir y revisar. Yo puedo pedirle un grafo también del caso de Marta para ver aquellas categorías asociadas a ella. Entonces veo que en el caso de Marta me habla de maltrato físico, me habla de maltrato a la madre y me habla de su relación con el padre. Puedo reconstruir la complejidad de estos casos a partir de la función de las categorías de análisis y por supuesto todas estas representaciones en un momento dado las podríamos tener en un formato gráfico ya cuando vayamos a verlo pues dentro de un documento. En la pestaña de grafo, en la parte superior, ustedes podrían cambiar la forma de visualización. Por ejemplo, si yo ya no quiero ver, en el caso de Marta, la codificación,
sino que quiero ver sus valores de atributo. Realmente lo que quiero ver acá en el caso de Marta sería de dónde viene, de Víctor, perdón, acá entré para el de Víctor, si me disculpan. En el caso de Víctor, entonces voy a tener sus datos de sexo, procedencia y demás atributos que le haya dado. O puedo visualizar también la codificación de los nodos para ver el resumen de lo que encontramos en este caso, que era relevante para la investigación que estábamos realizando y para el tema. Esto en cuanto al proceso básico de codificación y análisis. No sé si enviaron nuevas preguntas ustedes. Otra funcionalidad interesante, sí, les pediría el favor que todas las preguntas las enviemos por el chat a todos para que las podamos visualizar, porque si no se me podrían quedar por fuera. Otra funcionalidad, por ejemplo, para trabajar con otro tipo de recurso que es muy utilizado en el sector de salud, va a ser el manejo de estas tablas de datos. Por ejemplo, yo tengo aquí una consulta, o un ejemplo más bien de una consulta de una base de datos de mujeres embarazadas que tiene algunos datos básicos de estas personas y una pregunta abierta. La mayoría de sistemas de información en salud nos brindan esta información a manera de tablas, pero muchas veces un software para análisis cuantitativo no me deja trabajar con este tipo de preguntas, que es la pregunta abierta y que en análisis cualitativo es la que realmente nos aporta más información. En este caso tengo una buena cantidad de preguntas cerradas, unas 4 o 5 campos cerrados, y la pregunta sobre cómo le pareció la atención en la clínica a esta persona. Entonces, la única condición, entonces, para tener estas tablas de una manera adecuada para en vivo es más o menos lo mismo que nos pide un software cuantitativo, un identificador único que nos permita hacer comparación de casos, revisar que estas etiquetas tengan una escritura coherente, que tengan una escritura adecuada. Cada etiqueta debería estar escrita de la misma forma siempre, al igual que estas otras etiquetas de pregunta cerrada. De pronto no aplica o algún indicador de campos vacíos para que sepamos si fue que la persona no respondió o que el valor no existía. Y por último, pues tener un nombre adecuado, un nombre pues relativamente corto para las preguntas abiertas. Entonces es más o menos la misma estructura que nos pide un software cuantitativo. Yo voy a cerrar esta tabla, deberíamos tener Excel cerrado porque vamos a abrirla dentro del programa. Entonces en este caso en vivo no solamente trabajaría con los documentos de texto, sino que podemos traer como datos externos un conjunto de datos, que en este caso es la consulta a las mujeres embarazadas, bueno, mujeres que han tenido su hijo recientemente en esta clínica. Podemos buscar, en este caso me envía directamente a la carpeta en donde tengo la información y tengo un asistente de importación que básicamente me ayuda a verificar que los datos sean leídos de manera correcta. Entonces acá tenemos, estos son campos de verificación y finalmente va a reconocer como texto codificable aquellas preguntas abiertas que tengamos dentro de la tabla. Él automáticamente las va a reconocer, o en caso de que ustedes deseen analizar otra pregunta como si fuera abierta, podrían cambiarle su condición para que sea codificable. Entonces aquí podría decirle que es un campo codificable y ya me dejaría trabajar con esta pregunta. Aquí podemos decir que esta es la consulta
sobre atención y él va a traer esta tabla directamente, tal como la teníamos en Excel, la está importando en este momento a en vivo para que yo pueda hacer un análisis cualitativo o mixto de esta información. Acá tengo la tabla, tal cual, o con el solo hecho de haberla importado a en vivo, puedo verla como formulario. Él tiene acá unas pestañas. La segunda forma de visualización sería la de formulario. Y aquí van a ver ustedes que las dos preguntas que yo marqué como preguntas codificables, en este caso, esta es una pregunta cerrada, pero la dejé como abierta, podemos categorizarlas sin ningún problema. Yo puedo aquí ir asignando las categorías. De análisis dentro de los campos que están asignados como codificables. Los campos cerrados quedan como referencia aquí. José Alfredo, ¿existe un límite de número de campos para codificar? Pues si existe no lo hemos visto. La verdad hemos traído tablas muy grandes, entonces tablas con una gran cantidad de campos abiertos, no hemos tenido inconveniente. Más bien la recomendación, por supuesto, si ustedes van a trabajar con información mucho más robusta, depende es más de las características de la máquina que del mismo software. Es decir, si voy a agregarle mucha más información, al igual que los software estadísticos que usamos para manejar información a nivel nacional, si es mucho más pesado, lo que necesitaría es una máquina con más procesador, pero el software como tal no tiene una limitación en este caso. En cuanto a campos para trabajar, pues no sé si de pronto una tabla muy grande eh, requeriría segmentarla, pero pues no lo hemos visto y hemos trabajado información a nivel por lo menos Bogotá, que es bastante grande, no hemos tenido inconveniente. Al lado de esta tabla, yo aquí traje la parte cualitativa. Podemos traer también la parte cuantitativa para que ustedes vean un ejemplo de cómo traería las clasificaciones. Entonces, en este caso, como la tabla llegó como un recurso, el problema que tendría es que así yo codifique varios casos. Por ejemplo, alguien aquí que diga que la atención fue adecuada también. Entonces, aquí voy a seleccionarla. Así yo codifique varios casos, en mi fundamentación de los nodos, por aquí donde aparece atención adecuada, siempre va a hacer referencia a un recurso. Es decir, que el tema de la frecuencia, por ejemplo, de saber si son distintas personas, estaría en riesgo porque la misma tabla tiene los 20 o 30 casos que yo esté manejando. Entonces, para evitar esto, lo que podemos hacer es a través de una opción que él tiene de autocodificación, estando ubicados dentro de la tabla, yo le puedo decir que haga una extracción de los casos y de las preguntas. En este momento lo que haría es tomar cada fila, que serían las respuestas de una persona, cada fila la tomaría y la separaría como casos individuales de manera automática. Solamente necesito decirle cuál es el identificador único para que él tome los nombres y las preguntas abiertas que estarían vinculadas a todos estos casos. Ya puedo decirle que estos son los nodos de caso. Y en el caso de las preguntas, también podemos por esta misma vía decirle que codifique cada columna como una categoría inicial. Porque normalmente cuando nosotros diseñamos la encuesta o el formulario, sabemos que esta pregunta va orientada a atención, la otra pregunta va orientada a percepción, la otra pregunta va orientada a comunicación con el personal de salud, etcétera. Entonces, como es una tabla mucho más estructurada, la idea es recuperar esa estructura para no tener que hacer esto manualmente. Entonces, tomaría las dos preguntas abiertas, haría una autocodificación. Entonces, aquí lo podemos dejar tal cual.
Y acá vamos a ver el producto de este procedimiento, y es que en un caso tengo las preguntas separadas como nodos y podría consultar aquí todas las respuestas que me dieron las personas consultadas sobre la atención en el momento de dirigirse a esta entidad de salud. Entonces aquí ustedes pueden ver claramente que puedo ver el resumen de las respuestas y de hecho entrar a codificar acá, que sería mucho más amable. Entonces puedo ver que me hablan de demoras administrativas o trámites administrativos. Aquí ya me decían que era atención adecuada. Aquí puedo decir igualmente que me están hablando de una atención adecuada. Igualmente atención adecuada, pero hay unas cuantas demoras administrativas. Entonces aquí sería mucho más fácil hacer esa codificación. Emanuel Montiel, hay una forma de visualizar el reporte final de los análisis. Digamos que el reporte, los resultados los construimos con varios insumos que nos da en vivo. Entonces aquí, si me permiten, yo voy a cerrar un tema que dejé abierto, que era el de la importación. Y cuando hagamos esta importación podríamos visualizar algunas de las formas en las que con apoyo de en vivo podemos extraer información. Una vez hemos hecho este proceso de codificación, pues de una forma rigurosa y verificar. Entonces, para esto voy a traer los datos que me faltaban de estos casos. ¿Dónde están los casos? Aquí tengo todos los casos de la tabla y lo que voy a hacer es traer sus atributos. Entonces, rápidamente le podría decir que importe una hoja de Excel en donde ya tengo los datos de estas personas. Entonces podría ser esta misma base. Por supuesto, la tengo que importar nuevamente porque acá el objetivo es traer los atributos. Me va a hacer algunas preguntas, por ejemplo, el tipo de clasificación sería en este caso de nodos, dónde los va a encontrar y ya puedo terminar la importación. Entonces lo que él hace es convertir, fíjense que acá me trae toda la tabla, si quiero puedo borrar la pregunta abierta del final, que está por aquí, porque esta es la que voy a trabajar desde la parte cualitativa, y acá tendría más o menos idea de si todas estas mujeres, por ejemplo, si era su primer hijo, que se podría incidir bastante en la percepción de la atención, si sí, si no, si tuvo complicaciones. Entonces, igualmente puedo saber cuáles fueron las mujeres que sí tuvieron complicaciones y si hay alguna variación en su percepción de la atención. Entonces, lo que he hecho es incorporar todos los datos sociodemográficos para poder comparar ahora esa información y poder responder la pregunta que nos hacía Emanuel hace un momento acerca de qué tipo de resultados puedo esperar de aquí. Aunque realmente yo he codificado muy poco, vamos a tratar de visualizar algunas cosas que nos permitiría extraer en vivo. En orden de importancia, yo creo que la primera salida, la salida más importante y que realmente hacerla de forma manual es muy difícil, es la matriz de codificación. Entonces, si tenemos clasificaciones y tenemos categorías de análisis, podríamos comparar a las personas o comparar regiones o comparar género por distintos aspectos de la parte cualitativa. Podríamos pedirle, por ejemplo, en una consulta que nos permita cruzar un dato de caracterización, en el caso de nuestras familias en condiciones de violencia. Entonces, tipos de violencia versus procedencia. Y desde aquí podríamos hacer cruces de carácter mixto, es decir, que podríamos ver por acá los datos de procedencia, seleccionaría los departamentos que habríamos agregado y
los nodos o las categorías cualitativas que me hablen de tipos de violencia. Es decir, si hay un tipo de violencia asociado a alguna región específica, por ejemplo, o atribuida también al género de la persona que me está haciendo la narración, al sexo biológico como lo definimos acá. Aquí podemos generar este cruce, que en otro software cualitativo sería un poco más difícil de hacer, y con la escasa codificación que yo he hecho, nos permite identificar, por supuesto, esto requeriría una revisión previa de la codificación. Yo puedo decirle que resalte donde hay valores. Me permite acá identificar quién me habló de qué. Por ejemplo, en Cundinamarca me hablaron de todos estos temas. En el caso de Santander tenemos menciona maltrato a la madre, a maltrato físico. Tenemos acá todo ese mapa de si hay diferencia por regiones o si hay diferencias por género. Pero no solamente sería una matriz cuantitativa, como la estamos viendo en este momento, sino que además de permitirme ver comparativamente la información, puedo entrar a analizar cuál fue el caso de abuso sexual que me están reportando en Cundinamarca. Es decir, que podría con un doble clic ver el contenido de las citas en donde se está cruzando el Departamento de Procedencia Cundinamarca y el caso abuso sexual. Y acá tengo la cita que respalda esta información, que me podría estar diciendo que esto efectivamente se encontró dentro de esas entrevistas. Por otra parte, podría también con esta matriz de codificación ver, por ejemplo, si hay algún tipo de asociación entre los factores asociados que estaban por aquí. Hay otro que es consumo de alcohol y los tipos de violencia. Entonces, estos cruces, este es totalmente cualitativo, por ejemplo, lo que están es buscando la coincidencia de aparición de las categorías de acuerdo a su posición en el texto. Entonces, eh, si con alguna frecuencia, se lo podría transponer para verlo mejor, si con alguna frecuencia cuando se mencionó consumo de alcohol por parte de alguno de los padres, existían situaciones de maltrato, que podría ser un supuesto inicial. Entonces acá lo que podríamos es ver si hay un punto de cruce entre las dos cosas y, por supuesto, saber si efectivamente hay una relación entre los dos, entrando a analizar la cita pertinente en la cual me están narrando esta situación. Esa sería una de las principales salidas que tenemos de información. Tenemos algunas visualizaciones gráficas, pero por la escasez de información no creo que salgan eh, con muchos datos, no tenemos prácticamente información aquí, pero también podríamos visualizarlo gráficamente en un momento determinado. Otra, pues la más importante, por supuesto, las citas por categoría, que acá sería muy sencillo obtenerlas. Por supuesto, estos valores nunca van a ser de 1 y 2, sino que posiblemente tengamos 50, 60 citas por cada subcategoría. Esta funcionalidad va a ser muy interesante y es que tenemos la posibilidad de exportar de manera masiva los nodos, es decir, tomar cada categoría y generar reportes de cada categoría completos, pero de forma masiva. Entonces acá tenemos un grupo de 5 nodos, puedo exportarlos todos al tiempo con unas características específicas. Quiero que me lo entregue en Word, que lo guarde, por ejemplo, en el escritorio y que cree una carpeta llamada tipos de violencia. Tipos de violencia.
Vamos a dejarlo así para poderla reconocer fácilmente. Le he dicho que lleve anotaciones, vínculos, todo el contenido asociado y que haga esta exportación de forma masiva. Si tenemos en cuenta que en una investigación de carácter medio podemos tener fácilmente 70, 80 categorías de análisis y que necesitamos reportes textuales de cada una de ellas, pues esta funcionalidad nos ahorraría mucho trabajo a la hora de tener esos resúmenes de información. Lo que él ha hecho es que si busco por acá, en teoría yo lo guardé en el escritorio. Vamos a ver si acá lo puedo visualizar mejor porque no lo... Parece que por algún motivo le di otra ubicación en el guardado. A ver, voy a hacer la selección. Y esto sería tipos de violencia. Bueno, dos por si la otra carpeta está extraviada. Con toda su información asociada. Si yo hubiera dado una descripción a estas categorías, que también puedo hacerlo, las agregaría dentro de este reporte. Entonces, aquí la tengo, la carpeta. Lo que ha hecho es exportar con el nombre de la categoría, el nombre de cada documento es el nombre de la categoría, el listado de citas. Acá ustedes pueden ver exactamente cuáles hacen referencia a abuso sexual, por ejemplo, que sería en este caso una cita prácticamente. Esta sería la estructura del reporte. Entonces van a ver tanto el contenido de las citas, entonces les dice cuál es el nombre de la categoría. Si hubiéramos hecho una descripción, cómo se entiende esta categoría en el marco de la investigación, ya sea desde un punto de vista teórico o dentro del contexto de la investigación misma, los datos de cobertura, número de referencias y documento del cual proviene la información, cita a texto completo y las anotaciones que son las que realizó cada investigador en cada caso. Esa sería la forma en que lo visualizaríamos. Otra manera de visualizarlo sería pedirle que nos muestre las frecuencias en forma de mapa ramificado. Entonces aquí lo va a calcular. Puedo decirle, en este caso quiero verificar qué tipo de dato me está mostrando, por ejemplo, que me muestre el número de referencias o el número de citas por categoría, y acá podría visualizar qué es lo más frecuente en esas familias, qué tipo de maltrato se presenta con más frecuencia, de una manera visual. Bueno, no sé si hasta el momento tienen alguna inquietud adicional. Acá estamos pendientes del chat. Por ejemplo, ya por último, podría tratar de ver resumido el caso de Marta. Entonces podría buscar los nodos que están codificando la entrevista de Marta, que fue una de las que más trabajamos, que me dé un resumen de los nodos asociados a esa entrevista y que me lo muestre, por ejemplo, como un análisis de
conglomerados. Esta sería como la cercanía de los nodos de acuerdo con su posición dentro del texto. Este sería el mapa de la entrevista de Marta ya a partir del análisis de conglomerados de estas categorías. Entonces, cómo se relaciona, por ejemplo, la exposición a situaciones de peligro con el abuso sexual, el maltrato psicológico con el miedo y los tipos de violencia que acá están perfectamente organizados, la relación con el padre con el consumo de alcohol. Diana Elizabeth, ¿cómo se accede a, bueno, Diana, ya en este caso no sé quién nos está acompañando hoy en el chat, eh, si de pronto nos está acompañando Andrea o Héctor o Lisa, en este caso ustedes tienen la posibilidad de acceder o de hacernos consultas ya pues mucho más puntuales sobre los temas que ustedes manejan. Yo les voy a escribir mi correo electrónico en este momento, clemencia@software-shop.com, S-H-O-P, y con mucho gusto, si por favor me escriben al correo electrónico estas dudas puntuales que están surgiendo, pues con mucho gusto. Y en el caso de la pregunta de Oscar, debo averiguar porque no sé si se está grabando, por lo general sí grabamos, entonces con mucho gusto ustedes podrían tener a su disposición. Yo espero que hayamos podido grabar la sesión, que los problemas de internet nos hayan permitido hacer esto. Bueno, estas son algunas de las funcionalidades que espero para sus trabajos de investigación sean útiles. Tenemos pues, muchas más funcionalidades dentro del software. Realmente es un software muy completo que nos permite generar desde análisis clásicos hasta análisis apoyados ya en cruces y en procedimientos mucho más. Diana, está en el chat, creo que yo lo copié a todos. El, el correo electrónico, no sé si les llegó, es Clemencia. Ah, perfecto, Clemencia @software-shop. Entonces, como les decía, ya para el cierre, pues la idea es que esta herramienta nos permite ir desde un análisis mucho más clásico hasta un análisis más complejo, incluso análisis de contenidos que podamos realizar. Por ejemplo, acá ya para cerrar iba a mostrarles cómo podíamos caracterizar también el tema de la atención. Por ejemplo, toda la pregunta sobre la atención podríamos graficarla en una nube de palabras. Aquí la voy a bueno, no la alcancé a depurar mucho, pero más o menos en la parte de análisis de contenido, ustedes podrían ver también este tipo de graficaciones asociadas al discurso natural. Entonces, básicamente acá me está dando un resumen rápido del concepto que tienen los usuarios de la atención del personal de salud. Bueno, entonces con esto yo creo que finalizamos. Muchas gracias a ustedes por su paciencia, por la espera que tuvieron al inicio de la sesión y cualquier inquietud, con mucho gusto vamos a estar pendientes de dar respuesta a sus preguntas. Entonces, muchas gracias y que tengan una feliz tarde.